¿Qué tal, queridos amigos del podcast y Correo de su Radio? Esta vez me acompaña uno de los hombres que fue clave en el éxito de la selección chuquisaqueña de futsal sub-20. Estoy hablando del profesor Javier Guido Aranda Espejo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Buenas noches. Profesor, antes de arrancar, por favor, coméntenos quién es Javier Arando. Bueno, es un hijo agradecido con la vida que su padre le ha enseñado todo lo que sabe en lo que es el deporte. He estado desde muy chico caminando junto a él. Todo lo que he aprendido es gracias a él, ¿no? Un gran entrenador también que ha formado parte de las selecciones bolivianas y entrenador de selecciones bolivianas. Soy un padre de familia bendecido con una hija que ya tiene 11 años y ya está muy grande, un esposo muy bendecido con la mujer que tiene al lado y bendecido de todo, en realidad en todo, ¿no? Con la familia, con los amigos y el entorno que Dios me ha puesto, ¿no? Y estoy muy agradecido por eso. Coméntenos respecto a sus primeros pasos en el mundo del futsal. ¿Cómo fue que se fue enrolando en este deporte? Imagino que, como ya nos comentaba, tuvo mucho que ver su padre. Sí, prácticamente cuando yo era un niño en la división, creo que desde Mosquitos, mi padre comenzó a presentar su equipo con primos, hijos de amigos que él tenía en ese entonces. Eso fueron mi primera relación con lo que ha sido el futsal. Posteriormente comencé a jugar en equipos como Francesa, después Sugar. Me alejé de lo que fue el futsal y como jugador y comencé a viajar con mi papá, formando parte del cuerpo técnico como ayudante de campo. Muchos años estuve ayudándole así, después entré ya como preparador físico hasta que se me dio la oportunidad de dirigir en Primera de Honor con el equipo, con el Club Verpaz. Ya después fui sumando equipos como Bami, que estaba jugando en segundas, dirigí Sugar en la división juvenil, dirigí 15 de junio en Primera de Honor, dirigí Jerusalén y así fui acumulando experiencia. Me dieron la oportunidad de dirigir una selección hace prácticamente ya 5 años aproximadamente, en el cual en mi primer campeonato en Tarija salí campeón invicto, faltaba una fecha, fue un campeonato de acumulativo todos contra todos, entonces no había margen de error, fue un campeonato muy exigente y con la bendición de Dios pudimos sacar el título, ¿no? Eso fue en la categoría sub-18. Al año me ratificaron como entrenador de la selección igual de la misma categoría en Potosí, en la cual tuve la bendición de poder sacar otro título, ¿no? Consecutivo, para posteriormente eh, agarrar la selección sub-20 en la cual éramos locales, justo acá en la ciudad de Chuquisaca, fuimos locales y sumamos otro título. Prácticamente fueron 3 títulos seguidos en el cual mi persona pudo tener esa satisfacción, ¿no? De poder dar estos títulos a Chuquisaca y justo ese año suspendió la categoría sub-20 y nos vino la pandemia, ¿no? Y hemos estado prácticamente un par de años, casi 3 años, parados con esto de selecciones, ¿no? Que no se podía representar Chuquisaca. Entonces, volvimos a retomar este año y con la bendición de Dios sacamos otro título, ¿no? Acá de locales en la sub-20. ¿Se dio cuenta en algún momento que estaba tomando la decisión de ser entrenador o fue algo que paulatinamente fue surgiendo simplemente? Sí, justamente con las experiencias de los viajes con mi padre, ¿no? Ese chispazo que me dio de poder meterme a lo que es la dirección técnica. Prácticamente en ningún momento había pensado en mi vida poder dirigir, más aún estar en una selección Chuquisaca, salir campeón tantas veces y peor aún estar en una selección boliviana, ¿no? Que es algo muy lindo representar a tu país, o sea, fue algo inesperado que vino a mi vida. Yo creo que este don llegó de mi padre y con la bendición de Dios, ¿no?
¿Cómo fue su llegada al Club Universitario de Sucre? Yo prácticamente antes de que suban a la liga fui invitado a dirigir en el equipo. No tuve la posibilidad por temas de tiempo y que ya estaba dirigiendo otro equipo, y posteriormente se me dio la oportunidad y tomamos, ¿no?, lo que es este reto ya desde el año pasado trabajando con mi papá. Años anteriores, justamente como te decía, lo rechacé por el tema de que prácticamente estoy estudiando la carrera de medicina. Es una carrera un poco exigente y no me daban los tiempos para poder viajar cada semana, que antes era, ¿no?, ese el formato que tenían. Entonces, ya estos 2 años se me ha dado la posibilidad, y estamos a cargo de esta disciplina en esta gran institución, ¿no?, que es un club muy grande universitario. Exactamente, y qué bueno que se le estén pudiendo dar los tiempos. A veces es complicado congeniar los estudios con el deporte, pero en definitiva se puede. De hecho, no es la única persona a la que he tenido el gusto de entrevistar que me comenta que también tiene que organizar los horarios para dedicarse a ambas cosas. Ahora le consulto por los objetivos que tiene el club universitario. Miren, el objetivo del club es siempre estar a la vanguardia de todas las disciplinas. Prácticamente estamos en la liga, que es en fútbol, en futsal, en básquet. Este año se ha tenido la oportunidad de participar en la Liga Básquet. En vóley también ha estado varios años en la liga. Entonces, ese es el objetivo, yo creo que global del club, estar siempre destacando en cualquier disciplina, ¿no? Se nos va ya un poco acomodando las cosas. Es un poco difícil el tema presupuestario por el cual atravesó el club, y todos lo saben, ¿no? Se está regularizando esto y se está dando la posibilidad de poder contratar gente de nivel para poder representar de buena manera al club, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la visión tanto particular, o sea, de mi persona, y tanto que del club, ¿no? Estar siempre a la vanguardia en todas las disciplinas. Hemos terminado prácticamente la primera ronda, ¿no? Nos ha tocado una fase de grupos muy, muy difícil, la verdad. Petrolero, un equipo en el cual prácticamente se invierte un monto muy, muy considerable en el equipo, y eso es lo que muchas veces pesa, ¿no? Tienen jugadores venezolanos, tienen jugadores, hasta el entrenador es venezolano, tienen jugadores paraguayos y, si más no me equivoco, colombianos. Entonces, está otro en el grupo igual, Morales, que igual tiene 4 refuerzos colombianos. También está el club de la prensa, que de igual manera se reforzó con jugadores paraguayos. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder reforzar con un jugador juvenil paraguayo, que nos ha aportado mucho, ¿no? Pero lastimosamente no nos ha alcanzado para clasificar a la siguiente rueda, a pesar de que se ha hecho una buena campaña con jugadores que tienen prácticamente alrededor de un promedio de 23 años. Entonces, la idea del club es esa, ¿no? Más que traer e invertir en jugadores consolidados, es formar y poder tener esa satisfacción de después tal vez sacar jugadores de renombre, ¿no? Que es el objetivo. Me quedo con esa palabra, formar. Entendemos que el club tiene divisiones inferiores justamente para ir formando a sus jugadores. Sí, sí, hay prácticamente en todas las disciplinas, las divisiones inferiores, se ha formado. Hay jugadores, muchos jugadores que ya están jugando en primera, en todas las categorías. Y ese es el objetivo, como te decía, prácticamente tanto del club como de mi persona. Eso es lo que se ha venido haciendo. Se ha renovado gente en todos los campeonatos que he tenido la oportunidad de disputar, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se debe trabajar en todo, ¿no? Que lo más difícil ahí es la parte formativa, y el club lo está haciendo. ¿Cómo fue la preparación del equipo de esa selección chuquisaqueña sub-20 que a la postre saldría campeón? ¿Qué parámetros tuvo que prever para disputar este campeonato? Que además sería una presión extra puesto que estaban de local. Como en todas las divisiones o selecciones que tiene la oportunidad, se hace una convocatoria abierta en la cual se va haciendo una selección, se va cerniendo a los jugadores para llegar a lo que son los 12 mejores. No siempre
Mi persona ha apostado por renovar gente y ver la gente que en el momento está jugando o está formado o está haciendo diferencia, ¿no? A comparación de los demás. Y esa es la fórmula que siempre me ha resultado. Y esta vez, después, como te decía, retomando, después de prácticamente casi 3 años en lo que es selecciones, se ha podido volver a sacar un título, además de local, como tú lo decías. Es complicado jugar de local porque tienes una responsabilidad muy grande. La gente te está viendo, tienes que representar bien a tu departamento, tienes que representar bien a tu asociación, a tus familiares y a tu persona. No es un peso muy grande, pero los jugadores han dado la talla, han sido jugadores que realmente han demostrado lo que es el futsal el fútbol de salón en Chuquisaca, que siempre ha sido o ha aportado con grandes talentos a nivel nacional y no ha sido la excepción. No hemos podido sacar un campeonato muy difícil, muy peleado, jugadores o ciudades que han venido con jugadores con mucho talento, pero hemos podido destacar y se ha sacado el título. Una vez de que ya se consolidó la preselección, aproximadamente con unos 14, 15 jugadores, se fue haciendo partidos de suficiencia con equipos de primera de honor, con los equipos que estaban o están arriba de la tabla de posiciones. Entonces, se comenzó trabajando eso. Aparte, se trabaja psicológicamente con los jugadores y mentalmente hablando con ellos. Siempre hay que estar intentando corregir inseguridades que ellos vayan a tener. Yo creo que el entrenamiento, la parte física se hace por cargas en un inicio, se hace una carga más grande de la parte física para posterior ir bajando las cargas, porque no puedes llegar con jugadores que estén con carga muscular, que es peligroso, porque es una jornada, bueno, una semana maratónica para los jugadores que juegan prácticamente todos los días. Entonces se trabaja ya con un microciclo que se podría decir prácticamente bien planificado. Una vez de que ya se conforma la selección y se trabaja la parte física, tenemos que meternos a lo técnico-táctico, ¿no? Y ir repasando las veces que sean necesarias para que justamente los jugadores se vayan a mecanizar un poco y puedan cometer menos errores, ¿no? Y más como tú lo decías, con la presión de la localidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde se ve la mano del técnico de acomodar de acuerdo a los talentos, porque no se trabaja un solo sistema. Al menos en mi caso yo veo el equipo humano que tengo en cuanto a la calidad de los jugadores, veo qué clase de sistema puedo emplear, en qué, en qué cosas estamos fuertes, ya sea en el ataque, en la defensa, y se va fortaleciendo y se va corrigiendo errores en lo que somos un poco más débiles. Entonces yo creo que es un trabajo muy minucioso y sacrificado porque los jugadores estudian, mi persona estudia, trabajo, tengo mi familia, entonces nos sacamos tiempo de donde no hay para poder entrenar y poder obtener resultados, ¿no? Que es siempre lo que se quiere. ¿Cómo estaba el ánimo del equipo antes de esa gran final? Ya llegar a una final y más de local, como les digo a mis jugadores, no es todo, ya al final amor propio, amor a tu tierra y la garra que puedas colocar. Prácticamente estábamos con un marcador amplio, con 4 goles de ventaja con rival que fue Santa Cruz y prácticamente en minutos faltando concluir el partido, prácticamente casi nos empatan, ¿no? Por desconcentración de los jugadores, pero con la bendición de Dios se pudo, ¿no? Se luchó hasta el final y pudimos sacar el título para Chuquisaca. Bien lo decía, fue un partido en el que el resultado final terminó 5-4, por lo que entendemos que al final esa presión puede jugar muchas veces en contra. Al final el partido se hizo un poco más parejo también porque el otro equipo comenzó a arremeter. Cuando termina el partido, cuando escucha el silbatazo del árbitro, si bien en el momento es difícil describir las sensaciones que uno vive en ese momento, pero ya habiendo pasado un tiempo, ahora le quiero consultar por lo que sentía en ese momento. Ya una vez que acaba todo, ¿cuáles eran las sensaciones? Imagino muchísima alegría,
Sí, es una sensación que no se puede describir, ¿no? Es una alegría, es tal vez un respiro también de satisfacción, de ya un poco sentir menos presión de haber cumplido con la confianza que te dan, en este caso Sammy Bolaños, que es el presidente de la asociación, ¿no? Y también la presión que tienes en cuanto a sacar resultados con el mismo público. O sea, es una sensación de alegría y a la vez de satisfacción, de dejar una carga que tienes, una responsabilidad que tienes, alegría para los jugadores, que ellos son los protagonistas dentro de la cancha. Es algo, es un conjunto de emociones que la verdad no se pueden describir, ¿no? De manera reciente ha logrado concretar un podio, de manera específica un tercer lugar en el Torneo Nacional de Selecciones Departamentales. Sí, sí, justamente acabamos de jugar lo que es la selección mayores, igual de locales, lastimosamente no se nos dieron los resultados, desconcentraciones de los jugadores, estábamos ganando un partido contra Santa Cruz con un marcador de 4-3, arbitraje un poco nos ha jugado en contra y los jugadores se han desconcentrado, ha venido un gol de lateral que no debe haber entrado y después una mano, con lo cual nos remonta a Santa Cruz y prácticamente salimos arriesgando arquero jugador y ya no se nos dio el resultado, ¿no? Yo creo que con lo que se ha trabajado, con el sacrificio que se ha hecho y los jugadores que contaba, yo creo que se podía haber sacado el título. Lastimosamente, el deporte es así. Mira, venimos de los dos lados, las dos caras de la moneda, ¿no? Estamos hablando de 4 títulos consecutivos que saco con Chuquisaca y en la selección mayores, lastimosamente, no se nos da, pudiendo sacarlo, ¿no? Que era lo que más hasta ahora incluso me pesa que no podamos haber sacado el título siendo de locales y más teniendo el elemento, ¿no? Que con el cual contábamos, pero así es el deporte, ¿no? Se gana, se pierde. Y yo sé que esto va a dar revancha y vamos a tener la oportunidad de más adelante de devolver el título a Chuquisaca, que es lo que se quiere. Le quiero consultar con respecto al apoyo de las autoridades. ¿Goza de ese respaldo que muchas veces es necesario para el deportista, concretamente esto en el mundo del futsal? Yo creo que ahí es un tema un poco más delicado, el tema de que sí, si bien hay un apoyo, ¿no? De las autoridades, en este caso igual tuvimos apoyo de personas particulares que nos ayudaron con indumentaria. Prácticamente el deportista lucha con eso, ¿no? Lo que se les da es el deportivo y la polera de competición. Y en este caso de la mayores, ha tenido la oportunidad de gestionar con una persona particular y que nos puedan dar algo más, ¿no? Pero prácticamente ese es el apoyo, no es como se quisiera, ¿no? Por el tema económico tal vez, no es porque las autoridades tal vez no quieran, pero yo creo que los deportistas se merecen mucho más. Es el caso de todos los deportistas, la triste realidad, como se diría en la parte, tanto como la sobrealimentación que deberían tener los jugadores, tener un poco más de material de trabajo, tal vez incluso algo en la parte económica que nunca ha habido, ¿no? Al menos en el futsal. Y yo creo que nos falta mucho y esperemos que Dios mediante estas cosas vayan mejorando, ¿no? Y podamos sacar talentos más seguido, porque prácticamente yo creo que hay más talento y que muchas veces por el apoyo que no se les da, lo dejan de lado, lo ven como secundario lo que es el deporte y se dedican tal vez a trabajar o a estudiar y yo creo que con un poco más de apoyo, un esfuerzo de las autoridades se puede sacar muchas cosas más. No es esperar a que entreguemos un título para que nos reconozcan, sino es trabajar desde abajo, trabajar desde la parte formativa, impulsar un poco más a nuestros jugadores, tal vez con centros de alto rendimiento, un poco más de indumentaria, apoyarles con la sobrealimentación y
Yo creo que es un conjunto que prácticamente nos falta mucho, estamos muy retrasados y como te decía, tal vez no pasa por el tema de que las autoridades no quieran, sino que tal vez el tema económico es lo que nos trunca un poco, ¿no? Bueno, ahora cambiando un poco la página, le consulto por alguna anécdota que tuviese habiendo participado en Copa Libertadores, en selección boliviana. Anécdotas en el deporte hay muchos, ¿no? La verdad hemos tenido la oportunidad de poder participar como primera vez como cuerpo técnico en los bolivarianos que se jugaron acá en Chuquisaca justamente con la selección de damas donde se obtuvo un tercer puesto, ¿no? Un podio de una medalla de bronce y prácticamente después de eso, miren, pasaron bastantes años donde pude formar parte otra vez de la selección boliviana, esta vez a mando del profesor Valentino Macayo, con el cual viajamos a Paraguay, con una selección sub-20 y una mayores, en la cual hicimos buena representación y se nos ratifica, ¿no? A lo que fue el mismo año una sub-20 en Perú. Anécdotas que te puedo contar son infinidad en la selección boliviana. Prácticamente cuando estábamos viajando justo a Paraguay, hubo mala coordinación en el tema del vuelo, nos dejó el vuelo, tuvimos que viajar en flota y prácticamente llegando a unas 2 horas donde tenía que ser nuestro partido. Se para el bus, no había cómo llegar, nos subimos a un auto particular que estaba transportando carne, tuvimos que llegar en eso hasta cierta parte, nos bajamos, agarramos un auto, un taxi, nos dejan en lo que era la Comebol, nosotros no conocíamos dónde eran las canchas, pensábamos que eran ahí, y era como a prácticamente media hora caminando del lugar y ya era la hora del partido. Tuvimos que agarrar nuestras cosas con los 5 jugadores que además el resto de la delegación se quedó con en el bus reparándolo y con los 5 que yo me aventuré a ir. Tuvimos que llegar corriendo prácticamente en Paraguay, en Asunción, que puta, hace, no sé, 40 grados a las 2 de la tarde. Tuvimos que llegar corriendo, trotando a disputar el partido y era contra Chile y justamente llegó el profesor Valentín y dijo, y con las palabras con las lágrimas en los ojos y palabras realmente motivadoras, dijo, ya se llegó, se puede perder con quien sea menos con Chile, ellos son los que nos han quitado el mar, o sea que a ganar, y prácticamente ganamos ese partido, a pesar de haber llegado corriendo prácticamente al campo deportivo, incluso tuvieron que suspender el partido a la hora del partido prácticamente 40 minutos porque llegamos atrasados y a pesar de haber llegado corriendo los jugadores, hicieron un sacrificio y pudimos sacar, ¿no? el partido adelante. Es yo creo que una de las anécdotas más bonitas que uno puede tener, que a pesar de tanta dificultad que nos ha puesto en el camino que hemos atravesado, pudimos prácticamente llegar y no solamente llegar, sacar un resultado y todo esto por vestir los colores de nuestra querida Bolivia, ¿no? Pero qué gran anécdota nos acaba de contar, profesor. ¿Qué requisitos pueden ser necesarios para dedicarse a esto del futsal ya de manera profesional? A lo mejor se requiere ser muy técnico, ser habilidoso con los pies, buen pase, tener bastante resistencia, o según su perspectiva, ¿qué es lo que se requiere para llegar a ser un gran jugador de futsal profesional? Es un conjunto, tienes que tener, como tú lo decías, agilidad física, incluso ahí tropezamos con el tema de que jugadores muy destacados en lo que es el fútbol quieren jugar futsal y lamentablemente no se acoplan, ¿no? El futsal es de juego más rápido, es de reacción, es de velocidad, no tanto física, o no solamente física, sino mental, son fracciones de segundo que muchas veces te da la posibilidad de hacer la diferencia, un gol, ¿no? Porque la marca
como el campo deportivo es pequeño, la marca está sobre vos, entonces tienes que resolver situaciones, ya sean de gol o tal vez de presión del rival, en prácticamente milésimas de segundo, ¿no? Eso es lo que diferencia del fútbol al futsal y tal vez de otras disciplinas, ¿no? Que prácticamente es un ida y vuelta, es un juego muy rápido y versátil en lo que es el futsal, ¿no? Entonces, yo creo que buenos jugadores de futsal son muy pocos y los reconocidos a nivel mundial y que realmente lo tienen todo porque es un conjunto de virtudes que tiene que tener, ¿no?, el jugador. Y en Bolivia hay mucha gente que tiene talento, pero lastimosamente no se lo forma, no se lo trabaja, se lo descubre cuando ya se ha formado las etapas formativas. Hay etapas o ciclos formativos que se van quemando, como se diría, y no lo hacen. Entonces, yo creo que con trabajo, trabajando desde abajo, formándolos, apoyando, haciendo el futsal profesional, que es lo que se está haciendo o se quiere hacer con esta nueva directiva a nivel nacional, yo creo que se puede llegar mucho más lejos, ¿no? Y estar más alto, nombrar más alto a Bolivia con tanto talento que tenemos, ¿no? Yo creo que se puede dar mucho más a nivel internacional. Ha tocado un punto muy interesante, el cual es el pasar del fútbol al futsal y viceversa, que pasan del futsal al fútbol. Uno de ellos, por ejemplo, Ronaldinho, también Ronaldo, en fin, en Brasil pasa bastante. Ya para finalizar, le pregunto, ¿tiene algún consejo, algo que decirles a toda la juventud chuquisaqueña que está viendo la entrevista? ¿Qué consejo le daría a todos ellos? Todo sacrificio tiene su recompensa, nunca es tarde para empezar. eh, Siempre que se dediquen a algo, métanle ganas, eh, siempre trabajen sin dejar de lado los estudios, que es muy importante. El deporte, si bien te da satisfacciones, y te llega una lesión y todo tu trabajo se va a la nada y prácticamente el ser profesional no te lo quita nadie, ¿no? Entonces, hay que apoyar a nuestros hijos, a nuestros familiares o hermanos que quieran ingresar a cualquier deporte, no solamente al futsal. eh, Incentivarlos a que hagan deporte, que es lo mejor que pueden hacer para su bien y para que después puedan lograr muchas cosas a nivel personal y dar satisfacción a sus familiares y a su departamento y quizás a todo nuestro país, ¿no? Que es lo más lindo de lo que nos tiene el deporte.